Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, cada vez que aumenta la presión sanguínea, o sea, perdón, si bien digo aumenta la presión sanguínea y se activan los varoreceptores del seno carotídeo y del callado aórtico, lo que va a ocurrir es que se va a inhibir la descarga simpática, lo que va a producir una disminución en la resistencia vascular periférica y por otro lado se va a disminuir la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Recordemos que al disminuir la contractibilidad disminuye el volumen de latido y si disminuye la frecuencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco. Por lo tanto, si disminuye el gasto cardíaco y disminuye la resistencia periférica total, la presión sanguínea baja, tendiendo a retornar a la normalidad. Por otra parte, vimos que también aumentaba la descarga parasimpática, lo que también tiende a reducir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el resumen de lo que sería el reflejo varoreceptor, ¿no es cierto? Que se desencadena la activación de estos varoreceptores, solo que aquí ahora está al revés, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Si disminuye la presión sanguínea, disminuye el grado de estiramiento y por lo tanto disminuye la frecuencia de descarga de potenciales de acción por las vías aferentes, ¿no es cierto? Al disminuir esa frecuencia de descarga y llegar esa información al bulbo raquídeo o médula oblonga, lo que va a ocurrir es lo contrario a lo que explicamos anteriormente. En este caso, lo que va a disminuir es la actividad parasimpática, lo que va a tender a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la actividad simpática hacia el corazón y los vasos sanguíneos, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, aumentando el volumen de latido y aumentando el gasto cardíaco. A su vez, la descarga simpática a los vasos sanguíneos va a aumentar la resistencia periférica total, lo que va a hacer que aumente la resistencia periférica total y por lo tanto, si aumenta también el gasto cardíaco, todo eso va a tender a elevar la presión sanguínea. Entonces, como ustedes ven, este reflejo se puede ver a partir de la alza en la presión sanguínea o lo podemos entender a partir de la baja. Así funciona este reflejo. Bueno, esta diapositiva lo que nos dice es que si bien los varoreceptores son importantes eh, en el control reflejo de la presión sanguínea, también va a ser importante, por ejemplo, la acción de las vías aferentes que llegan al bulbo raquídeo procedente de centros superiores, de la misma corteza cerebral, del hipotálamo y del sistema límbico en general, como ya lo habíamos señalado. Pero también hay señales que van a proceder de propios receptores presentes, por ejemplo, en las articulaciones y que se van a activar con el movimiento, y de quimorreceptores que detectan cambios en la composición de la sangre, por ejemplo, que pueden detectar cambios en la presión parcial de oxígeno, cambios en la presión parcial de dióxido de carbono o cambios en la concentración de protones. Todo eso converge sobre el bulbo raquídeo y puede aumentar o disminuir la frecuencia de descarga, ya sean simpática o parasimpática. Con respecto a la regulación a largo plazo, esto ya lo conocemos y tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que este sistema se activaba por una baja en la presión sanguínea. Esto era detectado a nivel renal y a nivel renal entonces se liberaba la renina. La renina convertía el angiotensinógeno sintetizado y liberado en el hígado a angiotensina 1 y luego la ECA a nivel capilar pulmonar principalmente convertía la angiotensina 1 en esta angiotensina 2. Luego esta angiotensina 2 ya de por sí tenía un efecto vasoconstrictor, aumentaba la resistencia periférica total y eso contribuía a elevar la presión sanguínea. Por otra parte, estimulaba en la corteza de las suprarrenales la síntesis y secreción de aldosterona, lo que a nivel renal aumentaba la reabsorción de sodio y de agua, lo que elevaba la volemia y contribuía
presión sanguínea. De ese modo entonces operaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que nosotros vemos acá es una visión integrada de cómo una caída brusca en la volemia, ¿no es cierto?, un shock hipovolémico, ¿no es cierto?, por una hemorragia, por ejemplo, va a hacer que se desencadenen una serie de sistemas. Por ejemplo, ya sabemos que a nivel renal, ¿no es cierto?, las células yuctaglomerulares van a detectar esto y van a liberar la renina. Esto va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 2, angiotensina 1, y luego cuando pase por los capilares pulmonares, gracias a la ECA, se va a convertir en angiotensina 2. Esto a nivel de corteza de las suprarrenales va a estimular la liberación de aldosterona, y la aldosterona a nivel renal va a estimular la reabsorción de sodio de agua. Por su parte, la angiotensina 2 también va a tener un efecto vasoconstrictor, lo que va a aumentar la resistencia periférica total. Por otro lado, los varoreceptores, ¿no es cierto?, se van a activar a nivel de los grandes vasos sanguíneos, y eso, como ya hemos visto, va a activar el reflejo varoreceptor, pero también va a estimular la liberación de hormona antidiurética, ADH, la cual también tenía un efecto vasoconstrictor y también tiende a elevar la resistencia vascular periférica. A nivel renal, recordemos que va a aumentar la expresión de acuaporina y va a aumentar la reabsorción de agua, lo que va a contribuir a elevar la volemia y por lo tanto la presión sanguínea. ¿Okay? Por otra parte, por el reflejo varoreceptor va a aumentar la descarga simpática, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad a nivel de miocardio, ¿no es cierto?, lo que va a aumentar tanto la frecuencia como el volumen de latido y por lo tanto el gasto cardíaco, tendiendo a elevar la presión sanguínea. ¿Okay? Los cambios en el tono, ¿no es cierto?, la vasoconstricción o vasodilatación, van a afectar el flujo sanguíneo a los lechos capilares. Esto ya nosotros lo habíamos analizado, ya habíamos hablado de la autorregulación, de la hiperemia activa, de la hiperemia reactiva, y habíamos hablado también de la hipótesis miogénica y la metabólica. Entonces, por un lado, los cambios en el tono vascular van a afectar la resistencia periférica total, pero también van a afectar los flujos sanguíneos a nivel de lechos capilares. Por eso entonces vamos a recordar algunas cosas, como que dentro de las sustancias vasoactivas vamos a tener hormonas vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y una serie de metabolitos que también van a tener este efecto. Por ejemplo, dentro de los vasoconstrictores están las catecolaminas, la adrenalina, ¿no es cierto?, excepto a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan la musculatura esquelética y el hígado, en donde producen vasodilatación, ¿no es cierto?, y en general la descarga simpática noradrenérgica va a promover la vasoconstricción en la mayoría de los vasos sanguíneos, excepto en eso. La angiotensina 2, como ya lo sabemos, la serotonina y la baja en la temperatura local. O sea, el frío también produce vasoconstricción. La vasodilatación puede ser desencadenada por una baja en la noradrenalina, ¿no es cierto?, en la descarga noradrenérgica, o sea, una baja en la descarga simpática, o un aumento de la adrenalina, pero solo en los vasos sanguíneos que irrigan, repito, la musculatura esquelética y el hígado, ¿no es cierto? Luego tenemos que hay factores locales que van a producir vasodilatación, como por ejemplo el aumento de la presión parcial de CO2, la disminución del pH, que es lo mismo que decir que el aumento de la acidez, la disminución de la presión parcial de oxígeno, el aumento del ácido láctico, el aumento de la adenosina, un metabolito derivado de lo que es el ATP, ¿no es cierto?, y la glicólisis, el aumento del potasio, ¿okay?, del ion potasio. Asimismo, también tienden a producir vasodilatación la histamina y varias quininas. Y finalmente, un factor externo que es la temperatura local, el aumento. Entonces, el calor va a producir vasodilatación, el frío va a producir vasoconstricción. Bien, dentro de las hormonas vasoconstrictoras
la vasopresina, ¿no es cierto? Cuando actúa a través de los receptores de tipo B1, ahí va a producir la vasoconstricción, porque a través de los receptores B2 va a estimular la reabsorción de agua a nivel renal, ¿ok? Por otro lado, la noradrenalina, cuando activa receptores alfa-1 adrenérgicos, es que produce la vasoconstricción y que es lo más frecuente. Recordemos que en cambio, cuando actúa a través de receptores beta-2 adrenérgicos, ahí va a producir vasodilatación. Por otro lado, hormonas vasodilatadores como la bradiquinina, la calidina, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es producir vasodilatación, pero porque actúan, por ejemplo, sobre el endotelio produciendo óxido nítrico, y ese óxido nítrico difunde a la musculatura lisa, aumenta los niveles GMP cíclico y produce la vasodilatación. Entonces aquí vemos, para recordar, que cuando se produce óxido nítrico, ¿no es cierto?, se produce vasodilatación. Entonces, dentro de las sustancias que pueden producir entonces esta vasodilatación están el óxido nítrico, las endotelinas, las prostaciclinas, el tromboxano A2. Entonces, para finalizar, aquí vemos una diapositiva que resume los factores que afectan a la presión sanguínea, ¿no es cierto?, que serían el gasto cardíaco o débito cardíaco y la resistencia periférica total. Entonces, cualquier factor que opere sobre el gasto cardíaco o sobre la resistencia periférica total me va a afectar la presión sanguínea. Por recordar algunos, si pensamos en la resistencia periférica total, recordemos que aquí los más importantes van a ser la viscosidad de la sangre y el radio arteriolar. El hematocrito es el más importante factor que modifica la viscosidad sanguínea. Si aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad. Si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia periférica total. Si aumenta la resistencia periférica total, aumenta la presión sanguínea. Y al revés. Por otro lado, el radio arteriolar puede ser modificado por la descarga simpática, ¿no es cierto? Cuando se produce, por ejemplo, aumento de la descarga simpática, lo más común es que va a haber vasoconstricción, excepto en los vasos sanguíneos que irrigan la musculatura esquelética y el hígado. Y eso va a aumentar la resistencia periférica total y va a tender a elevar la presión sanguínea. La epinefrina plasmática también va a tener ese mismo efecto. Y otros factores que me van a afectar el radio arteriolar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si pensamos en factores que aumentan el radio arteriolar, o sea, producen vasodilatación, como ya hemos dicho, está, por ejemplo, en la mayoría de los casos, la disminución de la presión parcial de oxígeno, excepto, como vamos a ver, a nivel alveolar, a nivel pulmonar, pero en la mayoría de los casos va a ser así. Lo mismo la acumulación, el aumento del ion potasio, el aumento de la presión parcial de CO2 o el aumento de la concentración de protones, que es lo mismo que decir la disminución del pH. ¿Ok? Bueno, por otra parte, si aumenta el radio arteriolar, baja la resistencia periférica total y eso reduce la presión arterial media. Por su parte, dentro de los factores que me afectan el gasto cardíaco o débito están el volumen de latido y la frecuencia cardíaca. Y ya sabemos que la frecuencia cardíaca va a ser modulada principalmente por la descarga simpática y parasimpática y también por los niveles de epinefrina plasmática liberada por la médula de las suprarrenales. Por su parte, el volumen de latido va a ser influido también por la descarga simpática y parasimpática, pero también por el volumen diastólico final, ¿no es cierto?, que a su vez depende en gran medida del retorno venoso, por ejemplo, del retorno venoso y de la acción de bombeo de los movimientos respiratorios o del músculo esquelético. ¿Ok?